Hola, nosotros somos de VeloChimps y a continuación mostraremos nuestra presentación de la usabilidad a la jugabilidad. El ser humano es capaz de gestionar su propia diversión, ya sea de forma individual o en grupo. El juego es una forma de sabernos en libertad y desde tiempos antiguos ha sido motivo de interés por parte de las masas. Los Juegos Olímpicos fueron creados así, en la antigua Grecia, motivados por el deseo de la diversión de las masas. El videojuego es un tipo de juego más actual, del siglo XXI para ser más precisos, y está ligado al desarrollo cultural de la era en el grupo de la tecnología. Tanto es así que se han desarrollado métodos y heurísticas para medir la usabilidad específica de estos, como un caso especial de los sistemas interactivos. La innovación en los videojuegos actualmente no solamente es la mejora superficial o a lo que llamamos usabilidad, es también buscar el entretenimiento y la emoción del usuario con él. Por lo tanto, hoy en día hemos llegado a tal grado de avance que ahora están siendo manipulados y desarrollados para que cualquiera pueda disfrutar de ellos sin importar discapacidades, ya sean motrices, visuales o auditivas, gracias a la implementación de nuevos sensores en los controles, la amplitud de audio, etcétera, de tal manera que no solamente un usuario común pueda disfrutar de un videojuego, sino ahora cualquiera puede integrarse en él. Usabilidad en videojuegos y sistemas interactivos de ocio. Definimos usabilidad como el uso intuitivo y de fácil acceso a algún producto o a una interfaz. En el caso de los videojuegos, podemos utilizar la facilidad del uso y qué tan rápido aprendemos a utilizar este videojuego, a desenvolvernos en este, como medida para saber si un juego es usable o no. Mostramos una captura de pantalla de un juego conocido, un poco popular en estos momentos, Among Us, donde nos presenta las tareas que tenemos que realizar para poder cumplir con el objetivo principal del juego, lo que es ganar. Nos presenta la sala donde se tiene que hacer y la actividad que tenemos que hacer. Por ejemplo, podemos revisar la sala en la parte inferior del centro de la imagen. Estamos en este ejemplo en cafetería. Nos tenemos que dirigir a cada una de estas para completar todas las tareas y ganar. Durante nuestro transcurso del juego nosotros podemos ir interactuando con los objetos y con los lugares a los que visitemos nosotros. Del lado derecho inferior nosotros notamos que tenemos el botón para reportar y para usar. Estos botones se encienden cuando nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con algún objeto. Nos presenta cómo es el movimiento, en qué parte nos vamos a poder nosotros manipular a nuestro muñequito para poder movernos de un lado al otro. La facilidad del uso y el aprendizaje la podemos medir a través del número de errores que cometemos, la velocidad que nosotros tenemos al realizar cada una de las tareas y la satisfacción que tiene el usuario al momento de realizar esta. Nos presenta un escenario donde nosotros tenemos que realizar la tarea de deslizar la tarjeta. Nos presenta lo que sería la máquina para deslizar y una billetera. Como jugadores ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas, a este tipo de interacciones, pero lo que tienen que tomar mucho en cuenta los desarrolladores es no hacer esto tan complicado, porque si muchas partes del juego son demasiado complicadas y otras partes no, crea un desbalance muy grande. En el caso de este videojuego tiene todo como bastante parejo en cuestiones de qué tan difícil es realizar ciertas tareas y qué tan fácil es realizar algunas otras tareas. Además de, al terminar de realizar las tareas en este videojuego, generamos una sensación de satisfacción en el usuario, lo que nos ayuda a nosotros a tener una mejor experiencia de juego, a lo que nosotros podríamos llamar jugabilidad. Nosotros llamamos jugabilidad a experiencias del jugador en un juego, las cuales pueden ser más. Llamamos jugabilidad al conjunto de experiencias de al conjunto de llamamos jugabilidad a las experiencias de un jugador durante un videojuego. Por ejemplo, el sentirnos adentro, que estamos controlando al personaje completamente, los movimientos, las mecánicas del juego, todo lo que podamos hacer ahí y que de alguna manera nos haga sentirnos adentro de este. Las experiencias del jugador ante un juego pueden ser mucho más amplias que las de un usuario ante un sistema interactivo tradicional. Del lado izquierdo estamos presentando a lo que es un sistema interactivo tradicional.
como tal es un sistema que nos ayuda a jugar ajedrez. Lo más tradicional que se puede encontrar, porque de cierta manera, si queremos buscar un sistema interactivo tradicional como tal, sería toda la paquetería de Microsoft, Word, PowerPoint o Excel. Pero en este caso estamos hablando de videojuegos. Lo más cercano a eso que tenemos es el juego de ajedrez. En el juego de ajedrez, nosotros sabemos que tenemos que utilizar nuestras piezas y los movimientos de cada una de ellas para poner al rey en un jaque mate donde él no pueda realizar ningún movimiento y nosotros ya habremos ganado. En este caso, nos ayuda a saber cuáles son los movimientos que hemos realizado. Ya no tenemos que tener en mente todo eso. Lo podemos estar viendo en ese mismo momento. Nosotros podemos realizar movimientos para regresar a una situación anterior, cosa que en una situación de la vida real nosotros no podemos hacer. Y comparándolo con un videojuego, que nos presenta un escenario completamente diferente, donde estamos nosotros en una situación en la que tenemos que estar disparando. Nosotros podemos ver todo el tipo de mecánicas que tiene el juego, desde agacharnos, correr, saltar, movernos, disparar, todo eso que nos presenta el juego, además de el iluminar la pantalla, ese detalle que nos hace sentir a nosotros que estamos recibiendo daño, que nos alerta, es una experiencia de usuario bastante cómoda que nos hace sentir realmente adentro de un videojuego a comparación de un sistema interactivo normal, cosa que en un videojuego es muy importante al momento de definir qué tan exitoso puede ser. Centrarnos en la jugabilidad es uno de los objetivos principales que tenemos que hacer. Claro, durante la creación de un videojuego todo es bastante importante, pero el hacer sentir a un usuario que es parte de este videojuego es la mayor arma que tenemos para enganchar a nuestros jugadores y que sigan jugando este videojuego. Existen factores que nos ayudan a determinar si un software es usable o no, la facilidad de su uso y de su aprendizaje. En facilidad de su aprendizaje la podemos tomar a partir del número de errores cometidos y la velocidad en la que realizamos una tarea. En el caso de la partida de ajedrez, nosotros, si no sabemos cómo se juega, nos ayuda este sistema al mostrarnos hacia dónde podemos movernos, qué caminos recorremos del lado derecho, además de que nos ayuda a tener un análisis más rápido de lo que sería una partida de ajedrez normal a que si lo jugamos en una partida clásica. Además de la interacción cuando ganamos. Cambiando de juego, ahora tenemos lo que sería una experiencia del usuario completamente diferente, donde nos centramos en prácticamente sentirnos un personaje diferente, donde tratamos de matar a la gente. Obviamente no lo vamos a hacer en la vida real, pero eso es lo que involucra tener una buena jugabilidad, de estos factores que nos hacen sentir dentro de un personaje. Y cuando hablamos de sentirnos el personaje, no quiere decir que nosotros agarremos una pistola y nos vayamos a matar a la gente, porque pues eso es lo que nos gusta, no. Realmente a lo que nos referimos es que es una jugabilidad que nos permite a nosotros estar adentro, sentir el peligro, que le estamos disparando a nosotros, que cumplimos todo eso. La satisfacción que tiene un usuario al realizar las tareas, en este caso con este personaje, tu principal tarea es matar, es lo que nos ayuda a determinar si existe una gran jugabilidad dentro de un juego, y que nosotros estemos adentro y podamos movernos, sentir todas las mecánicas como si de verdad estuviera pasando. Al tener los clips grabados desde un teléfono, la intención es mostrar todas las interacciones que nos ofrece para mejorar la jugabilidad, por ejemplo las mecánicas que nos permiten movernos de un lado a otro, saltar y todo eso para dejarnos una sensación de mejor jugabilidad. Gracias. Bueno, el punto 3 es arquitectura y diseño. La arquitectura que se presenta a continuación consiste en 3 capas, que es la mecánica del juego, el motor del juego y la interfaz del juego. Es una arquitectura básica que cualquier videojuego puede tener. Bueno, la primera es la mecánica del juego. Esta es la parte más importante de un videojuego. Es un elemento principal que empieza a generar la jugabilidad y evalúa la calidad del juego. Bueno, la mecánica del juego está compuesta por el siguiente conjunto de elementos. El primero es el género del videojuego. Los videojuegos se dividen en géneros. Los más comunes o representativos son arcade, plataformas, de rol, de simulación, disparos, estrategias, de lucha y deportes. También actualmente es común que un juego se llegue a englobar en más de un género,
dependiendo del contexto y de los objetivos de este. El siguiente punto son las reglas y objetivos del videojuego. Bueno, la mecánica también definen las reglas, los objetivos y cómo el jugador puede interactuar con él. Con las reglas el jugador tiene cierta conciencia de cómo interactúa con los objetos que existen en el entorno del juego, por lo que son las que hacen que un juego sea interesante o no. Entonces, las reglas deben de tratar de ser definidas de forma precisa, ya que posteriormente pasarán a ser datos y algoritmos programados. Bueno, los objetivos también se tienen que tener claros. Puede que al principio, en las primeras etapas del diseño del juego, se tengan ideas vagas sobre las reglas y los objetivos, pero más adelante se pueden ir actualizando para concretarlas y así se pueda balancear el juego y ofrecer una experiencia óptima. El siguiente punto es qué se quiere contar y cómo se quiere contar. Abarca la narración y la historia lineal. Bueno, incluir una historia en un juego puede darle a este un gran valor. Se añade pues entretenimiento adicional, permitiendo que el jugador sienta una satisfacción, digámoslo así, más emocional y que se sienta motivado a seguir jugándolo. La narrativa se puede entender como el orden en el que se muestran los eventos de una historia. Sirve para crear contexto en el juego, para generar consecuencias con un significado un poco dramático. Básicamente se divide en 3 partes. El inicio, que es como una pequeña introducción o presentación de los personajes y de la historia como tal, el conflicto principal y el final de la historia. Ahora, en una historia lineal, el jugador no puede cambiar el curso de los hechos o su final. Sí se tiene mucha libertad a la hora de enfrentar los desafíos, teniendo pues muchas opciones, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Los desafíos forman parte de la historia misma, por lo que son una forma de guiar al jugador a través de la narración. El siguiente punto es el diseño del juego, que abarca los bocetos, diseños preliminares de los personajes y escenarios donde transcurrirá la acción del juego. También abarca los sonidos que se pueden utilizar o la música. Aquí se muestran algunas imágenes que sirven como ejemplos. Por ejemplo, está esta que es un boceto simulando los movimientos que puede hacer dicho personaje. En esta otra, en donde también se muestran pues varias fases del personaje y diferentes colores también. También está esta, que de hecho es la de Mario, es el escenario como tal, están las tuberías y los ladrillos, las escaleras y todo eso. Bueno, es muy importante esta parte. El poder prototipar el juego hace que podamos probar sin entrar en demasiado detalle en las mecánicas principales del juego y ver si son capaces de ofrecer la experiencia que se está buscando. Aquí se empieza el proceso iterativo del diseño. Depende mucho pues de la creatividad e imaginación del diseñador. Se evalúan los resultados y se analizan. Si estos llegaran a ser negativos, no sé, ya sea porque no se acercan a cumplir los objetivos establecidos anteriormente, entonces se vuelve al punto del proceso de diseño en donde se definen las reglas y los objetivos y se corrigen. En el caso de que los resultados sean positivos, entonces se documentan los prototipos y ya se puede empezar a trabajar con ellos en paralelo con la historia del juego.
La siguiente capa de la arquitectura es el motor del juego. Este permite la creación y el funcionamiento de un videojuego. Es una conjunción del motor gráfico, motor de sonido, motor de inteligencia artificial y motor físico. El motor gráfico se ocupa de mostrar los escenarios, modelos, animaciones, texturas, sombras, iluminaciones, materiales, etc. El motor de sonido puede llegar a manejar de muchas maneras. Depende de las capacidades que tenga el motor, pero generalmente administra el audio mediante ciclos de música, modifica también tonos cuando se trata de voces o efectos de sonido. El motor de inteligencia artificial provee el estímulo al videojuego, intentando lograr un juego pulido y que entretenga. El motor físico emula las leyes de la física en forma realista, proporciona un conjunto de funciones para simular acciones reales a través de variables, como la gravedad, la masa, la fuerza, la flexibilidad, la fricción y las colisiones. La última y tercera capa es la interfaz del juego. Es el medio que permite establecer una comunicación entre el jugador y el juego. Parte de la experiencia del jugador depende mucho de la eficacia de dicha interfaz. Su principal objetivo es cumplir la máxima satisfacción, facilitar ciertas acciones y ayudar a que el jugador se divierta. También entran ciertos elementos visuales que comunican detalles sobre los estados del juego al jugador, como los indicadores, menús, iconos, etc. Como en estas imágenes, por ejemplo, indican qué teclas se tienen que presionar para realizar ciertas acciones. También tenemos como un menú en donde se puede modificar, no sé, el sonido, la música, y se pueden también modificar los controles. Y también tenemos una interfaz. Jugabilidad y experiencia de juego. Como ya se mencionó anteriormente, el conjunto de las experiencias de un jugador ante el videojuego es a lo que denominamos jugabilidad. En sí ha sido definida de muchas maneras, ya que algunos autores toman más en cuenta la parte de la diversión y el entretenimiento del usuario, mientras que otros se enfocan más hacia el lado usable. Por lo tanto, vamos a explicar cómo jugabilidad es en realidad un poco de ambos. Para definir jugabilidad requerimos de los aspectos que describen la mejor experiencia del jugador ante un juego. Aquí vamos a recalcar el objetivo de divertir y entretener de manera satisfactoria y creíble a él o los usuarios. Así que como primera instancia tenemos la satisfacción del usuario, es decir, que se encuentre atraído y complacido de presenciar el videojuego. Posteriormente tenemos el aprendizaje, que es la facilidad para comprender los objetivos, las reglas y las formas de interaccionar con el juego. Por ejemplo, tenemos ahí unas imágenes del juego Osu, que es muy interactivo y pone a prueba las habilidades del jugador o las mejora, ya que es un juego en el que uno tiene que poner tanta atención en el mouse, en el teclado, y lo tiene que mover con agilidad. También tenemos otro ejemplo, que es el juego Uncharted, en el que podemos encontrar muchos juegos así de este tipo, en los que tenemos que resolver ciertos acertijos, etc. Esa clase de interacción con el juego nos hace tanto aprender de lo que tenemos que realizar en él, como mejora las habilidades cognitivas del usuario. La efectividad y la eficiencia no busca la rapidez de completar tareas. En este caso buscamos que el usuario se mantenga la mayor parte del tiempo posible en el juego, lo que por consiguiente nos lleva a la capacidad para creerse lo que se juega e integrarse en el mundo virtual mostrando del juego, que en este caso es a lo que llamamos inmersión. Aquella situación en la que nosotros pretendemos mantener al usuario dentro del juego
seguido de la motivación por estar en él. Existen dos principales y más llamativas formas de mantener la motivación del jugador. La primera es lucha o muere. Los géneros de juego como shooters, lucha, tercera persona, survivor, son los que tienen mayor ganancia en este punto. Ahora también tenemos Sé el mejor, donde juegos como los de carreras tienen esta llamativa peculiaridad. Por ejemplo, Crash Team Racing es uno de los más llamativos juegos de carreras, donde el propósito pues es llegar primero y en primer lugar. Finalmente y más importante está la mayor emoción posible que le puedas impactar al jugador y la parte de la socialización que se ha vuelto toda una tendencia hoy en día. Los juegos multijugador como Fortnite, Minecraft, Among Us son unos de los muchos juegos de los más llamativos hasta ahora que podemos encontrar en este modo multijugador. Facetas de la jugabilidad en videojuegos. Aparte de estas facetas tenemos la jugabilidad intrínseca, que es la medida de la propia naturaleza del juego, cómo se proyecta el jugador, y esta está ligada al gameplay y a la implementación del game mechanic, analizando cómo se representan las reglas, objetivos, ritmo y mecánicas del juego. En este ejemplo tenemos a Mario Bros, el juego Osu y otra implementación de League of Legends. La jugabilidad interactiva, que va estrechamente ligada al Game Interface. En este caso, aquí podemos ver la innovación plasmada. Antes, en los 90s, teníamos a Crash Bandicoot y Team Racing con una interfaz 2D, de repente 3D, pero se ve de cierta manera acoplada a la época, y actualmente tenemos la remasterización donde podemos ver una interfaz más llamativa, con una implementación 3D aún más plasmada, de tal forma que podemos apreciar la innovación en él. Lo que nos lleva a la jugabilidad artística, que es la naturaleza del juego, la calidad gráfica y visual, efectos sonoros, historia y narración. Nos lleva a la jugabilidad intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal es aquella en la que el usuario juega solo y lo disfruta de esa forma, así como también tenemos la percepción grupal, en la que, como ya lo habíamos mencionado, los juegos multijugador se han vuelto una tendencia muy grande actualmente y llama aún más la atención de los jugadores, de los usuarios, porque no solamente es la interacción con el juego mismo, sino también entre ellos, ya sea en línea o teniendo al jugador a un lado, y ya sea que se vuelva una competencia o un juego en el que ambos interactúen de manera conjunta. La experiencia de usuario es importante. Es algo que sabemos de sobra en el área de programación. En el ámbito de los videojuegos, esto se vuelve todavía más importante, ya que quien da vida a lo que contiene un juego son los jugadores. Diseñar centrado en el jugador es una directriz para obtener los beneficios asociados a esta, ya que, como vimos en diapositivas anteriores, nos permite llegar a un nivel más abstracto de detalle de lo que la usabilidad podría otorgarnos. Para maximizar la jugabilidad se debe tener en cuenta la especificación de requisitos, desde los patrones de diseño hasta las pruebas de jugabilidad, pasando por las guías de estilo y el arte que vamos a usar. La calidad de un videojuego es el resultado de la calidad de sus elementos y de la interacción con los mismos. La jugabilidad es una de las medidas tradicionales a tener en cuenta para medir el grado de calidad interactiva y la experiencia de usuario proporcionada por el producto. Se identificaron elementos, atributos, patrones de diseño que influyeron positivamente, generando resultados que ayudaron a obtener una jugabilidad óptima desde su concepción hasta su finalización. Como acabamos de ver, son muchos los aspectos a considerar para la creación de un videojuego que satisfaga la mayor cantidad de jugadores posible. Además, es vital contar con una buena planeación para obtener el resultado deseado, pues cada parte aporta un poco a este y la omisión de cualquiera de estas puede ocasionar una deficiencia frente al usuario final.
Desarrollar un juego no es fácil, el equipo debe estar sincronizado para que el desarrollo se acerque lo más posible a lo que queremos, un juego que valga la pena.